Ejemplo de esto es este paciente que acabamos de ver, don Francisco. Entonces presentó una hemorragia digestiva, se empezó a vomitar sangre y perdió 7 litros de sangre muy rápidamente. Esa pérdida tan aguda de sangre hizo que el paciente activara su simpático, y la activación del simpático va a causar transitoriamente el incremento de la presión arterial para tratar de compensar la pérdida. Otra situación patológica es que una persona esté en una moto sin casco y se enfrente a un árbol, ¿no? Entonces, árbol versus hombre sin casco, entonces gana el árbol. El resultado es una fractura de la columna cervical a nivel de C2, C3 muy alta, y eso va a comprimir la médula. La médula es la que lleva la inervación simpática. Entonces toda la inervación simpática de todos los vasos sanguíneos se pierde. Ya no tengo simpático. Entonces, al perder el simpático, inmediatamente ocurre vasodilatación y la presión arterial se cae, a lo que se llama shock medular. O sea, el paciente llega hipotenso a la emergencia porque no hay el simpático. Entonces, todos nuestros vasos sanguíneos siempre tienen un tono. Entonces, la estimulación simpática no afecta al sistema venoso, porque el sistema venoso tiene muy poca, la capa muscular es muy delgadita y por lo tanto la vena no se contrae al estímulo simpático. Entonces, no hay unos cambios significativos en el sistema venoso que hagan que la presión suba de manera importante gracias a eso. Entonces, lo que nosotros tenemos es un sistema de impulso de la sangre que comienza con la bomba, que es el corazón, pero esa presión que se guarda en las arterias como energía potencial. ¿Alguien me puede explicar el concepto de energía potencial? Energía dada por un mecanismo de fuerza que no interviene. ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe qué es una energía potencial? Cuando se empieza y realiza la célula y pasan los 80 minutos. Olvídense de medicina, es física. Impulsada por una fuerza. Fuerza total del cuello. Imagínense un elástico, ¿sí? Una banda elástica. Cuando ustedes jalan la banda elástica, crean energía potencial. Porque cuando la sueltan, vuelve nuevamente al estado inicial de reposo, pero eso liberando esa energía potencial. Nuestras arterias tienen fibras elásticas y cada vez que sale la sangre se distiende generando energía potencial. Como las válvulas son unidireccionales, o sea, no permiten el retorno de sangre, esa energía potencial va a ser lo que va a impulsar la sangre hacia el resto del cuerpo. ¿Se entiende? No es que el corazón late tan fuerte que hace salir la sangre hasta el último dedo de mi mano, no es así. ¿Quién hace llegar la sangre aquí? Es la arteria, gracias al uso de esa energía potencial que aquí está representada, ¿no? Esto es como el elástico, ¿no es cierto?, que yo estiré con la sístole y en la diástole vuelve esa energía potencial para acabar de impulsar la sangre. ¿Se entiende? O sea, no es el corazón solamente el que va a hacer llegar sangre a todo el cuerpo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es la presión arterial. Yo les había mostrado, nosotros acortamos especialmente el trazo. El trazo en el monitor se ve así, pero nosotros lo acortamos porque no hacemos un análisis de esto, analizamos otras cosas que tienen que ver con la relación que tiene eso con la respiración. Entonces, cada vez que nosotros metemos aire, yo favorezco el retorno venoso. Si vuelve más sangre al corazón, entonces durante la inspiración
el corazón tiene más sangre, el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo es mayor y por lo tanto cuando se contrae tira más sangre, o sea, aumenta el volumen sistólico y por lo tanto aumenta la presión arterial. Si volvemos a ver el video van a ver cómo está influenciado esto por la respiración. Entonces, esta es la respiración del paciente. Inspira, expira, inspira, expira. ¿Sí? Pero lo que esperaríamos es que cuando inspire, miren, inspira, la presión sube, ¿ven? Y el paciente expira y la presión baja. ¿Notan eso? La sistólica sube y baja con la respiración. ¿Sí? Esos cambios se debe a eso, al retorno venoso. Mete aire el paciente y vuelve más sangre al corazón y por lo tanto el corazón en ese momento bota más sangre y sube la presión. Cuando tira aire, entonces lo que pasa es que el corazón tiene menos sangre, bota con menos sangre, la presión arterial sistólica empieza a caer. Por eso no les también, porque queremos ver esas relaciones, es que no está en esta imagen, pero voy a grabarles, las siguientes generaciones se me ocurrirá el grabarles el trazo como se ve en sus libros, digamos. Entonces, eso mismo que han visto, lo hemos estirado para poder ver, ¿no es cierto?, lo que ocurre y lo que se registra es una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica, pero esta presión arterial sistólica debería perderse hasta cero, pero es esta energía potencial la que sigue impulsando la sangre y nos da la presión arterial diastólica, este descenso de la presión arterial, y tiene esta incisura que viene del cierre de la válvula aórtica. Este cierre, porque hay un poquito de retroceso, ¿no es cierto?, cuando se cierra la válvula aórtica, y por eso se ve esa incisura. Esa incisura se vuelve más grande mientras más lejos esté del corazón, y las ondas de presión arterial cambian en función de enfermedad que puede tener el paciente, ¿no? Entonces, eso digamos ahorita para ustedes no es importante, pero sí saber que si las ondas de presión arterial cambian cuando hay enfermedad. Entonces, lo que les decía, ¿no?, las presiones, esta incisura se hace más importante mientras más lejos está la arteria. Esta es la aorta, esta es la arteria femoral, esta es la arteria radial. La incisura se hace mucho más importante. El trazo que estaban viendo en el video era de la arteria radial. Y como ven, ya a nivel capilar, el flujo es constante. Las formas de medir la presión arterial de forma no invasiva, que es lo que ustedes tienen que aprender para su vida diaria, la forma no invasiva, entonces, habíamos visto una forma de medir la presión arterial que se llama presión arterial invasiva, que es lo que hemos visto ahora. Y hay una forma de medir la presión arterial de forma no invasiva. La forma no invasiva de medir la presión arterial tiene 3 métodos. El método número 1 es el método palpatorio. Lo que yo hago es insuflar el manguito de presión arterial hasta cerrarlo totalmente, cerrar la arteria braquial en este caso. Y lo que yo hago es palpar el pulso radial. Entonces, el pulso, cuando yo desinsuflo, en el momento en que siento el paso de la sangre por mis dedos, eso corresponde a la presión arterial sistólica. El método palpatorio solo mide la presión arterial sistólica. Después tengo el método auscultatorio, que hago, insuflo, ¿no es cierto?, el manguito hasta que ya no hay pulso,
y luego coloco el estetoscopio a nivel de la arteria braquial y la membrana del estetoscopio y luego voy desinsuflando paulatinamente al mismo tiempo que yo siento el pulso. Cuando siento el pulso en ese momento aparece un sonido. Estos se llaman sonidos de Cockcroft y ese es el primer ruido de Cockcroft, que es la apertura de la válvula. O sea, la válvula se abrió para dejar pasar sangre y ese flujo rápido, turbulento, provoca un chasquido, un ruido. ¿Está bien? Y ese ruido se mantiene mientras voy bajando la presión hasta que llega un momento en que la arteria se abre de manera que deja pasar la sangre sin que haya obstáculos. En ese momento deja de sonar y eso corresponde a la presión arterial diastólica. ¿Está bien? Ese se llama método auscultatorio. Y hay un tercer método que se llama método oscilatorio. Ese es el que manejan los tensiómetros digitales, ¿sí? Entonces el tensiómetro digital se coloca en el brazo y lo que hace el tensiómetro es insuflar hasta que ya no percibe lo que tiene adentro. Es una goma, un globo de goma, y el globo se infla y la arteria braquial empuja el globo, ¿sí? Ese empujón sobre el globo hace que adentro tenga un oscilómetro, o sea, una aguja que se mueve. Y esa oscilación es la que percibe el aparato. Entonces,